No, solo el proyecto que está en marcha. El mecanismo de difusión de los productos a través del flujo a través de gases nacionales, solamente no, a diferencia de lo que la respiración, y que el fundamento de este proceso de separación está basado en la solubilidad que deba tener este soluto en fase líquida, fundamentalmente. Inicialmente es muy soluble en la fase gaseosa, por algo se encuentra en una lista homogénea gaseosa. Y esta propiedad de la solubilidad se ve muy influenciada por la temperatura y la presión, en el sentido de que estas operaciones de separación se realizan de una manera óptima, podríamos decir, desde el punto de vista de rendimiento de separación a bajas temperaturas y altas presiones. Pero hay que considerar que eso también tiene su costo. Bueno, habrá que hacer una valoración técnico-económica. Pero lo que decimos también es de que esta operación, bajo el mismo concepto de lo que significa una difusión de un componente o de los dos, como diríamos en destilación, fundamentalmente se requiere que exista un íntimo contacto entre las fases que están presentes en esta operación. Y ese íntimo contacto nosotros sabíamos que se lo obtenía a través de una columna por etapas discontinua, y también hay cosas rellenas obviamente para la destilación, o una continua a través de un relleno. Y fijémonos nosotros de que, si bien estableciendo las diferencias con lo que era destilación, ese íntimo contacto igual se lo puede tener a través de las torres de contacto discontinuo, con pequeñas modificaciones en cuanto a su estructura, porque no existen ingresos laterales, pero de todas maneras, los dispositivos para establecer el íntimo contacto básicamente son los mismos. Por lo tanto, el mecanismo de difusión será distinto, pero ¿qué se requiere? Que haya un líquido que está viniendo de la parte superior y haya un gas que está viniendo de la parte inferior, con concentraciones del soluto en ambas fases, obviamente diferentes, uno en fase líquida, otro en fase vapor, en fase gaseosa, pero no tienen nada que ver. Pero cuando ya se pone en íntimo contacto, ocurre de que la fuerza impulsora que nos permite que el soluto migre es aquella que establece la diferencia entre las concentraciones que se tienen de ese mismo soluto en ambas fases. Y hasta donde podemos llegar en una condición ideal era hasta el equilibrio, ¿sí? Cosa que en la realidad no existe, pero más adelante se podrán aplicar los rendimientos que corresponden. Y por lo tanto, un método no va a ser el mismo que el maquet, pero basado en ese principio de trabajar entre lo que significa curva de equilibrio, porque llegamos al equilibrio, y línea de operaciones, que habíamos visto también en destilación, porque relacionamos la concentración de este soluto que migra en un determinado nivel de la columna en ambas fases, fase líquida y fase gaseosa. O sea, estamos casi repitiendo lo que decíamos antes. Por lo tanto, podemos nosotros establecer un balance para esa columna de etapas y establecer una ecuación de balance, o llamarla también ecuación de operaciones, y finalmente línea de operaciones. Y para ello, ya lo habíamos dicho, es importante que nosotros trabajemos con rectas de operaciones por la facilidad del método de establecimiento de escalones. Y para eso no nos conviene trabajar con los flujos totales, porque obviamente estos flujos varían. La mezcla gaseosa sube y se va desprendiendo de soluto, por lo tanto, la masa global que sale por la parte superior es distinta a la que sale por la parte, a la que ingresa por la parte inferior. Lo mismo en el líquido. Entra una determinada cantidad y sale mucho más porque obviamente está captando al soluto. Si nosotros manejamos eso y sabemos que en el balance vamos a tener una relación líquido-gas, pues entonces tendríamos curvas de operación, cosa que se nos dificulta en el análisis.
Para eso entonces habíamos indicado que es mejor trabajar con las fases, con los flujos de los componentes que no difunden. Tenemos componentes que no difunden tanto en fase gaseosa, el inerte, y en fase líquida, el líquido absorbente. Esas deben ser las características justamente para elegir el líquido absorbente. Y bueno, pendiente constante, línea recta. Única línea de operación, no existe interrupción en ningún nivel de la columna, no existen entradas laterales. Esta es la columna. Esta es la columnita, si ya la conocemos. Donde también nosotros podemos establecer todo lo que básicamente sabíamos. Vamos a indicar de que por acá ingresa nuestro Gn+1 con una concentración In+1, ¿sí? Es el gas, porque esta última etapa es justamente la etapa N, la última, por lo tanto, si viene de más abajo, y la designación de las etapas, aquí está el lugar donde se establece el punto de contacto, plato perforado, campana de borboteo, aquí se especifica una sola, solamente por... Bueno, y ahí están las diferentes etapas, hacemos un corte hasta llegar a la etapa N-1 y finalmente hasta la etapa N, que sería esta última. Bien, luego también tenemos el ingreso del líquido, aquí a veces cambia aquí le llama L0, X0, nosotros lo hemos estado llamando L1, bueno, pero básicamente no creo que la cosa. Por lo tanto, fíjense ustedes que en la columna por etapas, el líquido baja por el tubo, igual, y el gas sube por todo por toda la sección donde están insertadas las campanitas, estas campanitas de chimenea, les llamemos así, porque las campanas son curvas. Entonces el gas va a subir por acá y el líquido va a bajar por acá. Si esta es de etapa 1, pues entonces el líquido que baja es un líquido L1 con una concentración X1, como siempre hemos dicho. Y este será un G2 con una concentración I2, y así sucesivamente. Bajamos L2 con una concentración X2 y subimos un G3 con una concentración I3, y así sucesivamente. ¿Sí? Y por acá baja, si es la etapa 3, el L3, X3, y bueno, y viene, y si nos vamos al final, pues entonces vemos de que por aquí está subiendo el Gn+1 con una concentración N+1, y de aquí va a subir un Gn con una concentración In, ¿sí? Y por acá abajo va a bajar el Ln-Xn, ¿sí? Y el líquido que está viniendo de acá es L-1, Xn-1. Entonces, lo que estamos viendo es de que el equilibrio se establece entre, luego de que se pusieron en contacto el G4, que vino por acá, con el L2, que vino por acá. Aquí está. Este G4 y 4. Se pone en contacto este líquido con este gas, con concentraciones de soluto, bueno, las que tengan, pero una vez de que se pone en contacto y en el desprendimiento, la concentración del soluto en fase gaseosa va a ser menor porque está separándose, y la concentración del soluto en fase líquida va a ser mayor. Pero esto es en una etapa ideal el equilibrio, ¿no es cierto? Y lo que nosotros también hemos indicado en lo que era, en lo que vimos en destilación, era de que lo que nosotros tenemos, si aquí hay un líquido que está bajando y hay un gas que está subiendo, este nivel entre etapas me establece relaciones entre X2 y X3, entre Y2 y X1,
etc. Y eso era para eso nosotros realizábamos un balance y de ahí obteníamos una ecuación y a esa le llamábamos línea de operaciones. Pues vamos a hacer lo mismo. Entonces, los mecanismos de separación pueden ser discontinuos, es discontinuo, porque la transferencia es discontinua, se hace en cada etapa, pero entre etapas no se niegan. Por lo tanto, en lo que significa columna discontinua, por etapas, vamos a realizar el mismo balance. Lo hagamos global directamente y trabajemos con los flujos inertes, porque ya lo hemos dicho, esto consta de soluto y de inerte, ¿no es cierto? Entonces trabajemos con el inerte. El inerte no va a cambiar, lo que ingresa de inerte por acá sale por allá la misma cantidad, y lo que ingresa de líquido puro absorbente por acá va a salir la misma cantidad. Claro que este LN va a ser el líquido absorbente más soluto. Y este gas saldrá también con el inerte y pequeña cantidad de soluto, pero finalmente pesado. Y la concentración del soluto del líquido puede ser cero, puede ser distinta de cero. A mí ya lo vamos a analizar. Muy bien. Entonces, realizando el balance global, podríamos nosotros colocar que G', si vamos a trabajar con masas de inertes, tenemos que trabajar con relaciones molares, ¿no? Esto ya está sabido también. G' y N más 1 más L, lo que ingresa, L' por X0 será igual a G' por I1 más L' por X. El balance es solamente lo que se bien, entonces de aquí es donde justamente nosotros podemos establecer la relación que existe entre IN más 1 y XN, es decir, entre cada una de estas concentraciones. Y yo le paso con G3 con inglés. Bueno, esto es lo que quería decir. Esta X2 con I3, estas operaciones. Esta I2 con X1, estas operaciones. Está bien. Entonces, despejando, que lo hemos hecho incluso, vamos a obtener esto. Ahí está. Establecemos la relación y esta es la línea de operaciones. ¿No? Ya no hay zonas acá, es única. A partir de esta ecuación de balance, vamos a ir encontrando las concentraciones IN más 1 una vez conocida XN, porque XN lo vamos a encontrar por equilibrio. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo lo mismo que hemos hecho en destilación. ¿Sí? Entonces, esta ecuación también nosotros la podemos obtener y nos va a servir estableciendo el valor de la pendiente, que es esta, que es constante, porque estos flujos son constantes. Entonces, si ponemos L' sobre G', ya lo habíamos hecho, esto nos va a dar, despejando, y N más 1 menos I1, XN menos X. ¿Sí? Con las dos formas de expresar ese balance. Y si nosotros graficamos X e Y, vamos a establecer para empezar nuestra curva de equilibrio obtenida a partir de datos de solubilidad del soluto, tanto en fase gaseosa como en fase líquida. Línea de equilibrio. Los puntos extremos de la línea de operaciones están dados en la columna. Las máximas concentraciones, ya lo habíamos dicho, en absorción son en el fondo de columna y en desorción son en tope de columna. Pero bueno, estamos en absorción y por lo tanto estos valores son los más altos y estos valores son los más bajos. Donde X0 puede tener la posibilidad de que valga 0, pero supongamos que no es así. Entonces, un punto extremo de la línea de operaciones
será x0 y 1, y otro punto extremo de la línea de operaciones será in más 1 xn. Y de ahí trazamos la línea de operaciones. ¿Sí? Cerquita de la. Bien. Y ahora, justamente, ya que nosotros sabemos de que las concentraciones van a ir modificándose entre lo que significa llegar al equilibrio y la relación de concentraciones entre etapas, pues vamos a poder trabajar con los escalones respectivos. ¿Sí? Nosotros podemos partir tanto de acá arriba como de acá abajo. Entonces, si nosotros hacemos escalones, bueno, hasta ahí. Estamos haciendo lo mismo que decíamos en destilación. Un método gráfico para obtener el número de etapas que se requiere para una determinada separación del soluto que inicialmente se encuentra con esta concentración, migra hacia el líquido y después sale con esta concentración. Son datos que algunos de ellos los tenemos que tener. Entonces, fíjense ustedes de que x0 e y1, aquí está. Este es x0, el que está bajando, y 1 es el que está subiendo. ¿Esto qué es? Es una relación obtenida de balance. Entonces es un punto de la misma relación. Y si yo me meto a la primera etapa, luego de que se ha puesto en contacto este x0 con este y2 que está subiendo, luego de que hay la migración del soluto, la difusión del soluto, y 1 con el x1 que sale por el reposadero, esto es equilibrio. Por lo tanto, con el y1 que yo ya lo tengo, podré obtener el x1 yéndome hasta el equilibrio, y esto va a ser x1. Equilibrio con 1. Con x1 yo voy a tener un líquido que está bajando y por acá está subiendo y2. Entonces la relación x1 e y2 es a través de esta expresión del balance que yo he hecho, que lo voy a haber hecho por partes. Por lo tanto, con el valor de x1 me voy hasta la línea de operaciones y voy a obtener el y2. Y así sucesivamente. Con y2 voy a obtener x2 de equilibrio, con x2, y3, etc., hasta llegar al valor máximo de xn. Como se trata de etapas en equilibrio, entonces el número de etapas partiendo de acá será 1, 2, 3, 0,3 le podemos poner si quieren, o 0,4 como quieren. Entonces, idealmente podemos decir que tenemos 3.3 etapas. Idealmente, después aplicaremos el rendimiento. Y ese es el mismo método que nosotros habíamos empleado en destilación, que le habíamos denominado McCain. Lo sigamos denominando McCain y esto lo denominamos método por escalones porque no es exactamente lo mismo, porque allá son específicos cuando hacen el análisis de los calores molares, que iguales, etc. Aquí no estamos trabajando nada de eso. ¿Sí? Bueno, así es como se llega a esto. Y también ya habíamos establecido de que es importante conocer la cantidad de líquido que nosotros debemos introducir. Y esto decíamos que está entre dos extremos, una cantidad mínima y una cantidad máxima. Y hacíamos un paralelismo con la relación de reflujo, que también es el parámetro de diseño para poder modificar las condiciones de mi columna, y decíamos de L de mínimo, L de máximo. En este caso no tenemos reflujo. Entonces, el parámetro con que nosotros tenemos que trabajar para hacer modificaciones tanto en altura o el número de etapas, entonces es la cantidad de líquido que yo tengo que introducir. ¿Cuánto debo introducir? Ya lo habíamos dicho, está entre dos límites, el mínimo y el máximo. ¿Qué consecuencias nos trae trabajar con una cantidad, sobre todo la mínima? Entonces, ¿cómo habíamos obtenido? A partir de la cantidad operativa normal que nosotros introducimos, si vamos reduciendo la cantidad de líquido, hagamos de cuenta que eso es un reflujo. Y si vamos reduciendo el reflujo, aumentaba el número de etapas. Obvio que si nosotros reducimos la cantidad de líquido que estamos introduciendo,
la separación se dificulta, ¿sí? Porque no tenemos la masa comparativamente equivalente a lo que tendría que ser para tratar esta cantidad de mezcla. Entonces, si se dificulta la separación, tenemos que darle mayor tiempo de residencia para lograr una separación, en este caso del gas hacia el líquido, una separación que me estén estableciendo un determinado porcentaje fijo. Entonces, darle más tiempo de residencia significa aumentar etapas y aumentar columna. Por lo tanto, cada vez que esto es menor, aumenta el tamaño de columna, la altura de la columna, el número de etapas. Pero al mismo tiempo, si nosotros lo que queremos es separar una determinada cantidad fija, independientemente de la cantidad que estamos retornando, se supone que cada vez que el líquido está bajando, la concentración del soluto que está llegando, eso no va a cambiar en cuanto a cantidad, porque está establecido un determinado porcentaje de separación. Por lo tanto, esa concentración respecto a una cantidad que yo estoy reduciendo se va a incrementar hasta llegar a la máxima concentración que yo pueda tener. Y lo habíamos dicho, la máxima concentración a la que se puede llegar es la concentración, la de equilibrio, un XN de equilibrio. Y esta concentración de equilibrio tendrá que ser de equilibrio con, obviamente, la concentración que está ingresada, no puede ser con otras de más arriba. Y esa es una condición extrema. He llegado a una cantidad tan baja de líquido que la concentración ha llegado a su máximo valor, obviamente para una columna infinita. No podemos trabajar con esas condiciones, pero esa forma de poder analizar y expresar en una ecuación aquello nos va a permitir encontrar lo que es el L' sobre el tiempo operativo. Por lo tanto, esta ecuación también será válida. Cuando esto sea mínimo, esto va a ser así. Lo que va a variar, lo único que va a variar es de que xn va a ser el equilibrio menos xn. Ahí determinamos esta relación mínima, que la podemos trabajar como relación nomás o la podemos trabajar como... En realidad, lo que estamos variando es el L' mínimo, no el G. Pero bueno, estamos manejando un G. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en esta sesión de lo que significa encontrar el valor mínimo, aplicar un factor superior y encontrar el número de etapas. ¿Sí? A ver, nos vemos una columna. Empezamos normalmente ascendiendo. A él. O ella. Yo estoy de luto con el Tito. Se me fue el Tito. Lo conocen, ¿no? Porque en las clases de Zoom a veces habrá el Tito. Cuando hacíamos la año pasado Zoom, el Tito se metía. Él también estaba siempre aprendiendo allá. A ver, introducimos entonces una mezcla. En este caso, nuestra mezcla nos dicen que es benceno y aire. ¿Sí? La disuelta de gases. No queremos recuperar. Y por acá vamos a introducir una determinada, un líquido. Y es un hidrocarburo no volátil. No tiene que ser volátil, porque si es volátil se pasa a la fase gaseosa, ¿no? O simplemente de temperatura se pasa a la fase gaseosa. Un hidrocarburo no volátil va a ser el líquido sólido que está puro. Por lo tanto, vamos a suponer de que la concentración es cero. Perfecto. Ya, lo ponemos en contacto. Dice, y lo que queremos hacer es separar el 95% del soluto que se encuentra en
La mezcla gaseosa, pero ¿cuánto hay de soluto? La concentración en fracción molar es apenas del 6%. ¿Sí? Pero bueno, quiero separar igual. En grandes cantidades esto es significativo. Y queremos separar el 95%, por lo tanto, completando nuestra nomenclatura, vamos a decir que por acá sale un G1 con una concentración I1 y por acá va a salir un LN con una concentración XN. Se supone que así va a ser. Bien, ¿qué más tenemos como información? Esto se produce, es importante esto porque de aquí es de donde sacamos nosotros los datos de equilibrio para poder crear las curvas respectivas a 20 grados centígrados, bueno. Y lo que nos piden inicialmente es cuál es la cantidad mínima de hidrocarburos, el L' mínimo. ¿Cuánto es? Y a partir de ahí, lo que nos preguntan después es el número de etapas ideal, ¿no es cierto?, para un L' igual a 60% superior al mínimo. Sí. Nos dicen que la solubilidad de este benceno en este hidrocarburo se ajusta a la ley del Dow. ¿Sí? Entonces, a partir de esa expresión de la ley del Dow, nosotros vamos a sacar la relación y el equilibrio finalmente. ¿Sí? Entonces, solubilidad del benceno en el hidrocarburo no volátil, ley del Dow. Bueno, ¿qué más tenemos de datos? Creo que nada más, ¿te parece algo? Muy bien, entonces, el peso molecular de este hidrocarburo es 250. ¿Sí? Ley de Dow va a ser igual a la concentración del soluto, en este caso, ¿no es cierto?, en fase líquida, multiplicado por la tensión de vapor del benceno puro. La tensión de vapor del benceno puro, el P0, bueno, le he puesto A, le pondré, bueno, A, que es igual a la presión de vapor del benceno. Yo quiero poner B, pero porque empieza con B, es de 76 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esa es su presión de vapor. Entonces, fíjense ustedes que con esto nosotros podemos llegar a establecer la relación IX para el equilibrio que podemos encontrar. Sabemos además que la concentración de este benceno en fase gaseosa responde a esta ecuación: presión parcial sobre presión total. ¿No es cierto? Y lo único que hacemos entonces es esto, ponerlo acá. En vez de poner PA, vamos a poner I por PT. Por lo tanto, I por la presión total es igual a la presión parcial, perdón, a la presión molar sobre la tensión de vapor del componente. ¿Y qué dice el inciso B? El número de etapas ideales para una cantidad de líquido absorbente 60% superior al mínimo. Entonces, despejando esto, ¿qué nos queda? I va a ser igual a XA, tensión de vapor del componente puro sobre presión total. En definitiva, 76 nos dicen que es la tensión de vapor y la presión total nos dicen que es una atmósfera, o sea, 760 por XA, y va a ser igual a 0,1 por XA. Ahí está la relación entre concentración del soluto en fase gaseosa y en fase líquida. Pero como nosotros vamos a tener que trabajar con relaciones molares, pues esto mismo, para poder graficar, en vez de poner I, pongamos su equivalente, ya lo habíamos visto, en relaciones molares. Y este I va a ser igual a I sobre 1 más I, ¿lo ven? Claro, dividir igual a 0,1 y este X va a ser igual a X sobre 1 más X. ¿Recuerdan que
I mayúscula es igual a I1 menos I. Si yo despejo el I de esto, no haga esto. Bueno, ahí está. Esta sería la relación de equilibrio. Entonces vamos dando valores a I y obtenemos valores de X. Pero ¿cuáles son los valores de I que nos vamos a dar? Si nuestra columna tiene, y esta es la referencia, ¿no? La concentración máxima del soluto se encuentra en la mezcla, ¿no es cierto? De ahí lo tengo que sacar. Y fíjense ustedes, la concentración máxima del soluto va a ser en fracción molar, aunque sea de importancia, 0,06. ¿Sí? Si yo lo quisiese poner en relación molar, bueno, ¿cuánto sería? Es decir, 0,06 dividido 0,94. ¿Cuánto es? Ah, no tengo. Sí. 64. Sí, perdón. Ahí está, no tengo. 0,0638. Ahí está. Es decir, moles de benceno sobre moles de aire. ¿No es cierto? De la segunda. Sí, esto es, sí. Sí. Bueno, entonces ya está. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, entonces este básicamente es el valor máximo. Por lo tanto, cuando yo grafique X y me voy a dar valores desde I igual a 0 hasta un I igual a 0,7 puedo llegar o a 0,8, basta. Los X que salgan van a ser los que correspondan al despeje. Yo le pongo aquí 0,4 y despejo la X y la tablita la tenemos. Bueno, tenemos la tabla, tenemos el equilibrio. Ya. Al final lo pongamos. Ya está, vamos a tener nuestra tabla de equilibrio. Desde 0 y esto hasta qué valor será, no sabemos, pero bueno, vamos a llegar hasta más o menos ese valor. Sí. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es determinar esto. Para eso tenemos que buscar las concentraciones y las cantidades que tenemos. Al principio, si X0 es igual a 0, entonces X0 también es igual a 0. Ya tengo este valor. Ya tengo el valor IN más 1. Aquí voy a obtener X0 igual a 0. Y aquí voy a obtener IN más 1 igual a 0,0638. Ya está. Para encontrar las concentraciones vamos a hacer unos pequeños balances. Primero, ¿cuánto hemos metido? No, ese dato nos ha faltado. Estamos metiendo 500 metros cúbicos por hora de esto. Nos dan en volumen, como el mismo ejemplo anterior creo que lo hemos hecho. Entonces, estos 500 metros cúbicos por hora hay que llevar a moles, no los totales. Y ahí habíamos aplicado la expresión de los gases, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a la atmósfera por los 500 dividido 0,082 por los 293 grados de temperatura. Y esto nos daba 20,8 kilomoles por hora de mezcla de esto, 20,8 kilomoles por hora. Bien, entonces empezamos a decir cuántos son los kilomoles de benceno a la entrada. Yo tengo esta cantidad total. Tengo que, de esa cantidad total, el 6% en fracción molar son los desbencenos. Por lo tanto, el producto de 20,8 por
esta concentración. Fíjense ustedes que yo voy a utilizar la concentración en fracción molar porque este es su flujo total, ¿no? Entonces tiene que ser una fracción por 0.06. Esta es la cantidad de benceno que está ingresando. De los 500 metros cúbicos equivalentes a 20,8, el 6% corresponde a benceno. Y esto nos da 1,248 kilomoles de benceno de entrada. ¿Bueno? Kilomoles de benceno a la salida. ¿Cuánto tengo? Si estamos diciendo que el 95% de lo que está ingresando pasa a la fase líquida, pues el 5% que queda, ¿cierto? Por lo tanto, entonces esto va a ser de los moles que están ingresando, que son estos 1.248 kilomoles que están ingresando, el 95% se va al líquido y nos queda a la salida esto, a la salida. Multiplicamos por 0.05 y esto nos da 0,0624. GN más 1. ¿Sí? GN más 1, ¿qué unidades tiene? ¿Perdón? GN más 1, ¿qué unidades tiene? Kilomoles por hora. En realidad es kilomoles por hora por metro cuadrado, ¿no? Ese es el G. No, el GN más 1 que dice 500. Metros cúbicos hora. No, es que es volumen. Yo tengo que llevarlo a estas unidades. Esto es volumen. Metros cúbicos hora, volumen. ¿Algo me está saliendo mal? Sí, no, está bien. 0,334. Claro, está bien, pues sí, es apenas un 6,38, pero no puede ser este dato. Claro, me estoy confundiendo con la fracción, con el valor de la fracción que se parece al valor de este que vamos a sacar. Pero estos son kilomoles aquí. Entonces, este producto, benceno que ingresa, el 5% sale por arriba y eso es 0,0624. Son kilomoles de benceno a la salida. Aquí está. Entonces, ¿cuántos son los kilomoles de benceno que se han absorbido? Kilomoles de benceno absorbidos. ¿A qué va a ser igual? A la diferencia entre lo que ingresó menos lo que se queda en fase gaseosa y que sale por arriba, a ser lo que se va a absorber. Es decir, 1.248 menos lo que queda en el gas, 0,0624. Esto va a ser lo que realmente ha pasado en la fase líquida. Esto va a ser 1.1856 kilomoles de benceno absorbidos que salen por el líquido. Y finalmente, nos interesa saber cuántos son los kilomoles de aire, que esto no varía. ¿Sí? Los kilomoles de aire van a ser ¿cuál? Lo que nosotros inicialmente estamos introduciendo y menos hay que restarle los kilomoles absorbidos. Por lo tanto, esto, ¿cuánto tengo de totales? 20.8. De estos 20.8 que están ingresando, equivalentes a estos 500, ¿sí? ¿Cuánto queda? El resto se va a ir, ¿cierto? Entonces, de ese total, yo le voy a restar el 1 los kilomoles de benceno a la entrada menos, claro, del total, del resto, ¿cuánto hay de benceno? Y eso va a ser lo que hay ahí. Entonces, voy a tener que restar esto 1.248. ¿Sí? Toda la masa que está ingresando, menos lo que está ingresando en esa masa de benceno, que es esto, esa diferencia va a ser lo que está ingresando de aire, que va a ser exactamente lo mismo que lo que va a salir por la línea, en primo. Y entonces, los kilos de aire que no cambian van a ser 19.542. Y esto es el G'. Era necesario encontrar esto
porque eso tiene que ser dato acá para encontrar el L prima mínimo. Ya está. Dije, esos 20,8 que usted puso kilomol hora metro cuadrado, dice, ¿es igual a G o G primo? G total. Ah, G n más 1. Porque somos 500 totales que están ingresando. Donde hay un 6% de cero. Ya está. Entonces, ¿qué nos falta? Solamente hemos encontrado la. Ahora encontramos, nos falta el I1, ¿no ven? En esta mayúscula, falta esta mayúscula. cachito. I1, que son los moles de soluto sobre moles de inerte a la salida, ¿no es cierto? Lo obtenemos de esta ecuación. ¿Cuánto hay moles de soluto a la salida? Esto, 0,0624. No se invierte. ¿Cuánto hay de aire? Lo que entra es igual a lo que sale, 19,542. Entonces, de esa manera, como esta es una relación molar a la salida, encontramos la concentración del benceno, perdón, la relación molar a la salida, por eso le llamamos Q1, y eso nos da 0,2032. Ahí está, relación molar. Entonces, fíjense ustedes que nosotros ya tenemos eso es 0,2032 y esto. Ya está. No tenemos esto porque todavía no sabemos cuál es el valor real. Primero tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces, con toda esa información, nos vamos a esta ecuación. ¿No ven? Vamos a esa ecuación y vamos a decir que L' sobre G' mínimo va a ser igual a n más 1, 0,0638, menos I1, 0,2032, dividido xn. Para esta condición externa tiene que ser la del equilibrio, que la tenemos que sacar de la gráfica, todavía no la hemos mostrado. Entonces, esto va a ser un valor que es el x máximo del equilibrio menos x0. En este caso en particular es 0. Entonces, ahora sí podemos sacar el valor, pero previamente tenemos que encontrar este valor de equilibrio. ¿Sí? Lo completemos nomás y después vemos el gráfico. Entonces, una vez que encontramos este valor, vamos a agarrar y vamos a decir que L' mínimo va a ser igual a este valor, le pongamos B, no, va a perder que es B0. Gamma va a ser el valor gamma que encontremos una vez conocido esto, ¿no es cierto? ¿Por qué primo? Claro. El L' mínimo va a ser este gamma por G primo. No será el mismo gamma que he puesto aquí, ¿no? Creo que es el mismo. No lo he puesto. No lo he puesto. No, pues. Entonces, ese va a ser el valor mínimo. Entonces voy a encontrar, pongamos puntitos, después llenamos. A partir de ahí, el LD operativo va a ser igual a este valor que se llame epsilon, el mínimo multiplicado por 1.6, porque me dicen que sea 60% superior, ¿no ven? Entonces, esto va a ser igual a otro valor que le vamos a llamar delta. Entonces, con ese LD operativo voy a encontrar aquí L prima G prima
va a ser igual, es decir, el valor delta, ¿no es cierto?, dividido 19.542, bueno. Y ese va a ser un valor que va a ser igual. ¿Qué ocurre con ese X máximo? Eso lo vamos a encontrar ahorita, pues, usando la gráfica. Entonces, eso implica, a ver si se nos equivoca. Nos va a dar otro valor que va a ser igual a IN más 1 menos I1. Y ahora sí, como ya es operativo, xn menos x0. Como voy a tener el valor, tengo esto, voy a encontrar el valor de xn real. ¿Sí? Es como encontrar el RD real operativo a partir de un RD mínimo. Es exactamente lo mismo. Y una vez que encontramos eso, ya directamente trazamos los cálculos. Aquí está. No mucho. Bueno, veamos esto. Aquí tenemos los valores de equilibrio, X e Y, a partir de lo que acabo de usar, que era justamente cuando nosotros aplicábamos RAW y nos quedaba esa relación. Bueno, la relación es esta, ¿no? Y sobre 1 más Y igual a 0,1, X sobre 1 más X. Me doy valores yo a Y, porque ese es el referente que tenemos. Y habíamos visto que la máxima concentración en relación molar, porque yo estoy graficando relación molar, es 0,0638. Con que vaya hasta 0,07, este va a ser el valor máximo, 0,0638, uno por acá. Con que vaya hasta 0,7 suficiente, no tengo por qué ir hasta 1. Esa es la idea. Entonces, y lo que salga partiendo de 0, fíjense ustedes, bueno, ya no importa, y el otro también. Entonces, ahí están los valores de X. Lo graficamos eso y nos aparece justamente la curva de equilibrio graficada. Y vamos a intentar. Ahí siento. A ver si es que por lo menos. Fíjense ustedes en que partimos de la curva de 0 porque hay 0, 0 en X en Y. Y después nos damos a los valores, aquí están, y esta negra es la curva de equilibrio. Fíjense ustedes de que todo depende de la naturaleza de los componentes, porque normalmente nosotros estamos dibujando una curva de equilibrio así. Pero sin embargo hay curvas de equilibrio así. ¿Y de qué depende aquello? Hay mezclas en las que el soluto es muy poco soluble en el líquido y hay mezclas donde el soluto es muy soluble en el líquido. Entonces, cuando nosotros vemos de que la concentración del soluto en líquido es muy alta frente a pequeñas concentraciones del soluto que quedan en la fase gaseosa, podemos decir que es muy soluble. Y si es al revés, es poco soluble. Dependerá de los datos de equilibrio para ver si tenemos una curva de esta
naturaleza o la otra curva. Y ahí se nos complica un poco, porque fíjense ustedes que lo que habíamos dicho es, qué facilito, aquí no ponemos nada. Tenemos la curva y vamos a tener este punto que es I1, X0, tenemos el IN más 1 y facilito llegamos acá y obtenemos nosotros el XN estrella y unimos. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no es cierto? El XN estrella y unimos. Pero acá reemplacemos los valores. ¿Qué pasó? Se apagó. Ah, la maca. No. No se va calentado. Pero, a ver, no será que. Ya está. Qué mucho. Yo trabajaba con la esto que está medio. No sé, Ahí está tú. Entonces, fíjense ustedes que lo que hemos dibujado es eso. Ahora encontremos los valores extremos. 0, 2, 0, 32, 0. Entonces, aquí está. Bueno, ya está trazado de acuerdo al equilibrio. Vamos a ver cómo encontramos el X. Esto es más o menos 1, 2, 3, más o menos. Esto es I1 igual a 0.032. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto vale IN más 1? 00638. Tendría que achicar un poquito. Y si lo achico allá, ¿se achicará acá? Sí. A ver. Un chico. Si lo achico acá. ¿Qué color es este rojo? Pero se van a mover las reglas. No es este, es este. No es este. Es este. Ya. Si lo achico acá. Digo que es. Ya. ¿Ven? Se me quedó las líneas. Ya no importa. Se quedó. Que no me estaba entrando, ¿no es cierto? Hola. Claro. Pasó Pero por lo menos confuso. ya ha entrado, ¿no? Había logrado con esto, pero no lo voy a poder mover las líneas. Ya me acuerdo. Le aplicamos esto. Ahí sí. Ahí está. Bueno, hagamos de nuevo nosotros esas líneas. 0,0321, 232. Aquí está. Esto es el I1 igual a 0,2032. Esto es el X0 igual a 0. Ahí está el punto. ¿No ven? El otro punto, que es la concentración máxima, es 0,0638. 0,0638, que ya está al borde del aluminio, porque es 10, 20, 30, 38, es el borde del aluminio justamente. Vale. Este es. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trazar esto así, y ahora yo en los casos estos, ¿qué pasa si yo
Lo que normalmente teníamos era de que llegábamos con una línea por encima de la de equilibrio a este punto, al equilibrio. En este caso, no llego, pues se está yendo para allá. Para este tipo de mezclas, lo que se hace es trazar la tangente. Es decir, llegamos al equilibrio, trazamos la tangente. Entonces, trazamos la tangente a esto, a la curva, a partir de este punto, y cuando llegamos al valor 0,0638, ese va a ser el valor del equilibrio. Esa es la forma como se puede establecer aquí. Ahora, si quieren, voy a volver a la curva, y porque ahorita no me puedo hacer eso. Vamos a la curva. Y luego mostramos cómo está. Pero para esto, voy a pensar su máximo. Ese era lo menos. Y esto es lo que voy a mostrar. Ya sabemos hasta dónde va. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense ustedes. Bueno, aquí chiquito. Ahí está. Esto era 0,638. Y aquí está 0,030. Aquí es, ¿no? Este era 32. 0,2032. Y esto es 0,0638. Ahí está. Y este es el punto. Así. Entonces, fíjense ustedes, lo que hacemos nosotros es trazar la tangente y donde corta al valor de I n más 1, ese va a ser el valor más o menos del X estrella máxima. ¿De acuerdo? El valor obtenido de X estrella máximo es 0,895. Es casi 0,9, ahí está. Entonces, aquí empezamos a reemplazar. Este va a ser 0,895. Esa es la concentración de equilibrio. Por lo tanto, este cociente con ese valor de 0,0895 nos da el gamma va a ser igual a 0,0677. Ese es este cociente. El L mínimo va a ser ese valor 0,0677 multiplicado por el G'. Y el G' era 19,542 por 19,42. Por lo tanto, el L' solito nos da 1,323. Sí, 1,323 kilovolts por momento, ¿cierto? 1,323. Por lo tanto, el L' operativo va a ser el 60% superior a este valor, 1,323. Y ese L operativo nos da 2,117 kilovolts. Ahora, entonces, 2,17, este delta, 2,17, dividido en el G' que no cambia, ya el operativo, pero con un valor superior al mínimo, nos va a dar este cociente, nos da 0,1083. 0,1083. Y entonces ya tengo esto y de ahí despejo el xn. Eso es. Y el xn, porque esto lo tengo, esto lo tengo, 0. El xn, que al real, despejado, que es la concentración con la que sale el líquido del cuerpo puro con el seno, 0,56. Obviamente no que más. Y eso es lo que lo graficamos acá. Ahora, con este mismo valor, el xn ahora ya no va a salir el x máximo, va a salir el xn que es 0,56. Y entonces, un punto de la línea de operaciones va a ser 0,56 y 0,0638, que ya no es el valor máximo. Y ese 0,056 es este. Con este valor, yo me voy hasta 0,056, que es más o menos por acá,
y este es el xn real. Ahí está el punto, con I1, 1, y ahí está la línea de operaciones. ¿Sí? Y bueno, y se trazan los escalones. ¿Sí? Una cosita, el primer puntito que puso allá abajo, el 0,0032. Es I1. Sí, ¿y con qué corta? O... Con x igual a 0. Está en 0. Porque el x0 es igual a 0. ¿Sí? Porque el hidrocarburo está ingresando 1. Entonces, este es un punto extremo de la línea de operaciones es en el tope, concentraciones bajas. 0,0032. Y el otro punto de la línea de operaciones real es esta, 0,56 con 0,0638. Ahí está. 0,56, 0,56 con 0,038 es el otro punto. Uno o dos puntos y esta es la línea de operaciones real. ¿Sí? Y esta es la... En otras palabras, esta es la pendiente L' sobre G' mínimo y esta es la pendiente L' sobre G' operativa. 60% superior al mínimo. Y una vez que tenemos eso, trazamos las etapas entre línea de operaciones real, que es esta, con la curva de equilibrio. De aquí venimos hasta el equilibrio, subimos hasta el equilibrio, subimos hasta el equilibrio y seguimos trabajando. ¿Sí? Y bueno, aquí ya nos pasamos, porque este es el valor máximo. Ahí está. ¿Cuántos van a ser? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Este está haciendo 5,2. Pero bueno, esto no lo voy a 5,3, porque es hasta aquí. Si no me voy hasta aquí, entonces esto será, no, ni siquiera 5,1. No, 5,3. Si esto es un todo, esta fracción es una tercera parte, no, es una quinta parte. 5,1, 5,2. Bueno, entonces así es como se pueden determinar el número de etapas en columnas discontinuas de absorción, haciendo bastante referencia a lo que anteriormente vimos. Listo, con esto lo dejamos ahí, ya no hay necesidad de más allá. Lo que vamos a iniciar en la próxima clase ya es columnas rellenas. Así como hemos visto por etapas de investigación, aquí vamos a ver un poquito más las columnas rellenas en absorción.